Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ramón y en este video les enseñaré un poquito de álgebra. Les voy a mostrar cómo se pasan expresiones del lenguaje coloquial al simbólico o algebraico. El lenguaje coloquial es un lenguaje que nos brota naturalmente y en forma espontánea cuando hablamos con otra persona en un contexto distendido, informal y de confianza. Pero en este caso lo que a nosotros nos interesa es el lenguaje coloquial en el área particular de las matemáticas. En esta área se le llama lenguaje coloquial a la forma que tenemos de expresar alguna cantidad numérica, partes de esa misma cantidad numérica, operaciones entre partes de una misma cantidad numérica o entre distintas cantidades numéricas, y también expresiones algebraicas como son las ecuaciones, pero siempre escritas en palabras. Vamos a ver algunos ejemplos de expresiones en lenguaje coloquial que les he preparado. Esta es la lista de expresiones en lenguaje coloquial con la que vamos a trabajar. Tenemos una parte en esta hoja y una parte en la hoja que sigue. Entonces vamos a volver a la primera. Observen acá, desde el inciso A hasta el inciso E, más que expresiones en lenguaje coloquial, lo que tenemos son solo palabras separadas por una coma. Lo que yo quiero hacer acá es mostrarles cómo se simbolizan cada una de estas palabras. Entonces acá a la derecha de esta raya que tengo en color verde vertical, acá a la derecha de ella vamos a poner los símbolos que significan cada una de estas palabras. Entonces para eso tenemos que valernos de las herramientas del álgebra. El álgebra es una rama de la matemática en la cual se pueden hacer las mismas operaciones que en la aritmética, pero en esta rama, además de usar los mismos signos de operaciones que tenemos en aritmética, vamos a usar también símbolos de agrupación, números y letras. Los números se usarán para representar cantidades conocidas y determinadas, y a las letras para representar toda clase de cantidades, ya sean conocidas o desconocidas. Teniendo esto último en cuenta, vamos a empezar entonces por el inciso A. Cuando ustedes en la expresión en lenguaje coloquial encuentren una de estas 4 palabras, eso significa que ustedes deben representarlas por un signo de igual. Voy a poner acá el signo igual. Ya están representadas por un signo igual las 4 palabras que tenemos en el inciso A. Ahora vamos al inciso B. Acá tenemos 4 palabras también. Cuando ustedes encuentren una de estas 4 palabras en la expresión en lenguaje coloquial, significa que van a tener que poner un signo más. Voy a poner acá entonces el signo más. Ya están representadas las 4 palabras del inciso B. Ahora bajamos al C. Acá tenemos 3 palabras. Cuando ustedes se encuentren en la expresión en lenguaje coloquial una de estas 3 palabras, significa que deben escribir el signo menos. Voy a poner acá entonces un signo menos. Ya quedaron representadas las 3 palabras del inciso C. Ahora bajamos al D. Acá tenemos 2 palabras. Cuando encuentren en la expresión coloquial una de estas 2 palabras, significa que ustedes deben poner el signo por. Lo voy a simbolizar acá con un punto. Ya están representadas las 2 palabras que tenía el inciso D. Ahora bajamos al E. Cuando ustedes encuentren una de estas 3 palabras que tenemos acá en la expresión en lenguaje coloquial, significa que van a tener que poner el signo de división o la barra o raya de fracción. Voy a escribir acá el signo de división o voy a poner también una barra. Ya quedaron representadas las 3 palabras del inciso E. Cociente división, para eso usamos el signo
de los dos puntitos, y para la razón usamos la barra o la raya de fracción. Bueno, ahora vamos al inciso F. El cuadrado de. Acá ya nos está hablando en términos general. El cuadrado de nos dice, pero no nos dice de qué. Entonces tenemos que expresar esto en forma general. Voy a abrir acá un paréntesis, voy a poner punto suspensivo, cerraré el paréntesis y a eso lo voy a elevar al cuadrado. Bueno, ya quedó representado en símbolos el inciso F, el cuadrado de. Ahora vamos al inciso G. Acá nos dice que tenemos que expresar en símbolo la raíz cuadrada de. También nos está hablando en términos general. Entonces a esto lo vamos a representar acá por la raíz cuadrada y en su radicando vamos a poner también 3 puntitos como lo hicimos acá entre paréntesis. Eso lo pongo acá. Bueno, ya quedó representado el inciso G, la raíz cuadrada de. Ahora vamos por el inciso H. En este inciso nos dice que tenemos que representar una cantidad numérica, pero no sabemos cuál es esa cantidad numérica. Nos dice un cierto número o número cualquiera. Como dijimos antes que en álgebra se usan las letras para expresar cantidades conocidas o desconocidas, vamos a tener que usar acá una letra para expresar un cierto número o número cualquiera. Yo voy a usar la letra X porque es la letra que más se usa, pero ustedes pueden usar cualquier otra letra del abecedario. Voy a poner acá entonces X. Ya tenemos entonces expresado en símbolos a un cierto número o número cualquiera. Ahora vamos al inciso Y. Acá en este inciso nos pide que representemos en símbolo el doble de un cierto número. Si representé a un cierto número por la letra X, el doble de ese cierto número va a quedar representado por 2X. Voy a poner acá 2X. Ya quedó representado el doble de cierto número. Si quisiéramos expresar el triple de un cierto número, deberíamos cambiar el 2 por el valor 3. Si quisiéramos expresar el cuádruplo de un cierto número, tendríamos que poner en el lugar del 2 el valor 4. Si quisiéramos expresar el quíntuplo de un cierto número, en lugar del 2 debería ir un 5. Bueno, aclarado eso, vamos por el inciso que sigue, el J. Acá tenemos que expresar la mitad de un cierto número. Como a un cierto número lo representé por la letra X, a su mitad la tenemos que repartir en 2 a esa letra X. Y repartir significa dividir. Entonces a eso acá lo vamos a expresar como X dividido 2, o también lo podemos expresar como un medio de X. Bueno, ya quedó expresada la mitad de un cierto número. Lo expresamos como X dividido 2 o un medio X. Si tuviéramos que expresar a la tercera parte de un cierto número, en lugar del 2 pondríamos un 3. Como así también si tuviéramos que expresar la cuarta parte de un cierto número, en lugar del 2 pondríamos un 4. Y en el caso de la quinta parte de un cierto número, en lugar del 2 pondríamos un 5. Bueno, aclarado eso, vamos por el inciso K, el inciso que sigue a J. Acá nos dice que tenemos que expresar el siguiente o posterior de un cierto número. Si un cierto número lo simbolicé con la letra X, al siguiente o posterior va a ser el que le sigue a X. Para entender mejor esto vamos a suponer que un cierto número que está expresado por la letra X sea el número 20. Si decimos 20 estamos en el conjunto de los números enteros. El siguiente o posterior a 20 en ese conjunto numérico sería el 21. ¿Qué le hacemos al 20 para llegar a 21? Le sumamos 1. Entonces, si ese 20 está expresado acá por la letra X, acá tenemos que sumar 1 a X. Acá pondré entonces X más 1. Ya quedó expresado el siguiente o posterior de un cierto número. Ahora vamos al inciso L. Acá tenemos que expresar el anterior o antecesor de un cierto número. Es como que en este inciso nos pide que hagamos lo opuesto a lo que hicimos en el inciso anterior.
Si dijimos hoy que un cierto número, representado por x, era el número 20, el anterior a 20 en el conjunto de los números enteros es el 19. ¿Qué le hacemos a 20 para llegar a 19? Le restamos una unidad. Entonces, si ese cierto número, 20, está expresado por x, acá para expresar el anterior o antecesor, le tenemos que restar 1 a la letra x. Acá entonces pondré x menos 1. Bueno, ya quedó expresado en símbolos el anterior o antecesor de un cierto número. Ahora vamos a seguir con la lista en la hoja que sigue. Acá en el inciso L tenemos que expresar en símbolos el doble del siguiente de un cierto número. Si dijimos que el siguiente de un cierto número es x más 1, el doble será multiplicarlo por 2. Entonces acá voy a expresar 2 por el paréntesis y dentro de ese paréntesis pondré x más 1. Ya quedó expresado el doble del siguiente de un cierto número. Ahora vamos por el inciso M. Acá nos dice que tenemos que expresar la mitad del siguiente de un cierto número. Bueno, acá en este inciso como que también nos está diciendo que hagamos lo opuesto a lo que hicimos en el inciso anterior. La mitad era dividir por 2, así que acá vamos al siguiente de un cierto número, que está representado por este paréntesis, lo vamos a dividir por 2. O también podemos poner un medio por este paréntesis. Lo expreso acá. Bueno, esta es la forma en que podemos expresar la mitad del siguiente de un cierto número. Lo podemos al paréntesis dividir por 2 o lo podemos a ese mismo paréntesis multiplicar por un medio. Bueno, vamos al siguiente, al inciso N. En este inciso tenemos que representar en símbolos un cierto número aumentado en 3 unidades. La palabra aumentado significaba que teníamos que usar el signo más. Un cierto número era expresado por la letra x. Entonces a x le tenemos que sumar 3 unidades. Acá pondré x más 3. Bueno, ya quedó expresado en símbolos un cierto número aumentado en 3 unidades. Ahora vamos al siguiente inciso, el ñ. Acá dice que tenemos que expresar en símbolos el triple de un cierto número disminuido en 1. La palabra triple significa multiplicar por 3. Un cierto número era representado por la letra x y la palabra disminuido quiere decir que tenemos que usar el signo menos. Entonces acá a eso lo vamos a expresar como 3x menos 1. Ya quedó representado en símbolos el triple de un cierto número disminuido en 1. Ahora vamos por el inciso O. En este inciso dice que tenemos que expresar en símbolos un cierto número sumado a su cuarta parte. Un cierto número lo representé por la letra x. La palabra sumado me dice que tengo que usar el signo más. Su cuarta parte se refiere al cierto número. Entonces quiere decir que a x la puedo dividir por 4 o si no poner un cuarto de x. Entonces a lo que dice acá en el inciso O lo voy a expresar acá en símbolos como x más un cuarto x. Ya quedó expresado entonces un cierto número sumado a su cuarta parte. Ahora vamos por el inciso que sigue, el P. Acá nos dice que expresemos en símbolo un número par. Un número par es un número que es divisible por el valor 2. Entonces acá lo vamos a expresar como 2x. Ya quedó expresado entonces en símbolos un número par. Si ustedes quieren comprobarlo le pueden dar distintos valores, tanto impares como pares a la letra x y van a ver que al multiplicarse ese valor por 2 le va a quedar siempre un número divisible por 2. Bueno, ahora vamos al inciso que sigue, el Q. Acá en este inciso dice que tenemos que expresar en símbolos un número impar. Bueno, si al número par lo simbolicé como 2x, al número impar lo voy a simbolizar como 2x menos una unidad.
De esta manera entonces simbolizamos a un número impar. Acá también, si ustedes quieren comprobarlo, le pueden dar distintos valores a x, multiplicado por 2 le va a dar un número par siempre, y a ese número par, si le quitan una unidad, le va a quedar siempre un número impar. Bueno, ahora vamos por el inciso que sigue. Acá en el inciso R ya tenemos que hablar de distintas cantidades, porque nos dice el doble de A aumentado en B. A representa a una cantidad numérica y B a otra cantidad numérica. El doble significa la palabra doble que tenemos que multiplicar por 2. Y la palabra aumentado significa que tenemos que usar el signo más. Entonces a esto lo vamos a simbolizar acá como 2A más B. Bueno, ya quedó expresado el doble de A aumentado en B. Ahora vamos por el inciso S. Acá dice que tenemos que expresar en símbolo la suma de dos números cualquiera. Entonces debemos suponer que los números son diferentes. Entonces, para expresarlos vamos a usar dos letras diferentes. Dice que entre ellos se deben sumar. La palabra suma dice que tenemos que usar el signo más. Yo a esto lo voy a expresar entonces acá como x más y. Si ustedes no quieren usar la letra X y Y, pueden usar otras dos letras cualquiera del abecedario. De esta manera entonces queda expresado en símbolos la suma de dos números cualquiera. Ahora vamos por el inciso T. En este inciso nos dice la diferencia entre el cubo de X y el cuadrado de Y. El cubo significa que a X la tenemos que elevar a la 3. Y el cuadrado nos dice que a Y la tenemos que elevar a la 2. Y la palabra diferencia dice que entre ellos tenemos que usar un signo menos. Tenemos que hacer una resta entonces entre el cubo de X y el cuadrado de Y. Acá entonces vamos a simbolizar con X al cubo menos Y al cuadrado. Ya quedó entonces simbolizada la diferencia entre el cubo de X y el cuadrado de Y. Ahora vamos al siguiente inciso, el U. En este inciso dice que tenemos que expresar el producto entre la mitad de un número y el cuadrado de otro. El producto, la palabra producto nos decía que teníamos que usar el signo por. La mitad de un número lo podemos expresar dividiendo por 2 o multiplicando por un medio. Y el cuadrado del otro lo vamos a simbolizar con otra letra elevado a la 2. Entonces acá voy a simbolizar eso como un medio X por Y a la 2. Bueno, de esta manera entonces quedó expresado en símbolos el producto de la mitad de un número, a ese número lo simbolicé con la letra X, y el cuadrado de otro, a ese otro lo simbolicé con la letra Y. Bueno, de esta manera terminamos de expresar en símbolos o en lenguaje algebraico a la última expresión en lenguaje coloquial que tenía nuestra lista. Podríamos agregar algunos incisos más, pero ya si agregamos algunos incisos más, tendríamos que empezar a combinar las expresiones en lenguaje coloquial que ya vieron en la lista. Entonces vamos a finalizar ya, con esto ya es suficiente, creo que ya pueden entender de qué se trata este tema. De esta manera entonces llegamos al final también de este video. Es importante que comprendan bien lo que han visto en este video porque es la base que ustedes usarán más adelante para plantear correctamente una ecuación. No se olviden de suscribirse al canal y comentar qué les pareció el video. Nos vemos en otro video. Chau chau.